Saludos. Voy a hablar de la obra de Dostoyevsky, el capítulo uno y 2 de los problemas de la poética en Dostoyevsky, obra escrita por Mikhail Bakhtin alrededor del año, digamos, de los 20, de la década del 20, empezará a escribir este tipo de textos y será recuperado y ya editado a partir del 79, si no un poco antes, me parece que el 76. eh, Porque pues había sido olvidado, era una figura que no se tomaba mucho en cuenta. Recordemos que en la URSS, ¿no? En la Unión de Repúblicas Soviéticas, me parece, hubo una persecución, ¿no? Entonces el pensamiento de Bakhtin de algún modo se perdió, se dejó de lado. Es importante entender que Bakhtin no es hoy en día no es entendido como una figura única, sino que se piensa dentro de un círculo de intelectuales donde está Voloshinov, Mendeleev, sobre todo. Entonces, eh, mm, hay obras que pues son de Voloshinov y Mendeleev, pero que han pensado que las ha escrito Bakhtin, ¿no? Porque bueno, no era fácil publicar, ¿no? Digamos que era un autor que por sus ideas se puede derivar de que entra en tensiones con un régimen, digamos, autoritario, ¿no? La decadencia de algún modo de la URSS en base a sus cuadros dirigentes, ¿no? Entonces, su obra se rescata mucho después, ¿no? En ese sentido, básicamente, la obra de Bakhtin, que enfatiza en torno a la crítica literaria, analizará la obra de Dostoyevsky de algún modo para descubrir qué es lo genial en este autor, ¿no? Así que pasemos a revisar una de las tesis. A ver, vamos a leer esto, ¿no? Señalaré algunas de las principales diferencias. Entre todo, la estética bakhtiniana es dialógica, mientras el pensamiento de Hegel es estrictamente monologal. Ya, entonces, vamos entendiendo y entrando un poco al debate, ¿no? Porque, bueno, es el prólogo, ¿no? El debate es que en la obra de Bakhtin propone un dialogismo, es decir, de que los personajes van a representar ideas, pero no ideas puras, digamos, sino ideas que se entienden en la representación y en el dramatismo, ideas que se entienden en el diálogo, en el momento, en el acontecimiento, digamos, ¿no? Es decir, la idea no es un solipsismo o un idealismo ingenuo, sino que los personajes tienen que romper ese solipsismo para encontrarse en el debate, ¿no? Encontrarse en tensiones con su entorno y ahí es donde se ubica la idea fundamental del dialogismo. Frente pues a la idea hegeliana, ¿no? Que es entendida más bien como una proyección de una sola lógica que da cuenta de todos, que no advierte necesariamente un debate, que es más bien, que opera más bien con una dialéctica de corte interno, y que pues para Bakhtin quizás podría asociarse más a Tolstoy, digamos, ¿no? Que a un Dostoyevsky propiamente dicho. Porque claro, para Bakhtin la obra de Tolstoy tiene que ver más con operar en espacios internos, es decir, no, no pues en la plaza, no en la puerta del hogar, sino más bien en las habitaciones, en espacios donde opera sobre todo un personaje, es decir, en el espacio más biográfico de los sujetos. Entonces ese espacio es de algún modo tolstiano. El espacio de Bakhtin es más que nada lo que invoca, pues, ¿no? Lo que se conoce como carnavalesco, ¿no? La parte externa, como mencioné, los umbrales, los pasadizos, las plazas, es decir, donde concurren más personajes, ¿no? Entonces, el dialogismo es importante para entender el pensamiento de Bakhtin y obviamente este dialogismo lo toma Bakhtin de la representación que hace Dostoyevsky, ¿no? Y claro, lo que más o menos plantea Koshinov es que para la década, ¿no? Esta publicación es del 2005, digamos, estamos en un debate en donde
si se está planteando un dialogismo, ojo, estamos entendiendo ya el pensamiento de Bakhtin, si se está planteando un dialogismo, se está planteando de algún modo el intercambio de ideas en base a sujetos autónomos, ¿no? Un diálogo es básicamente eso. Pero claro, en una obra literaria, el que representa, es decir, el escritor, el que está escribiendo la obra literaria, determina los pensamientos de esos personajes. Esa es una lógica monológica porque opera desde un eje organizador que va a disponer de algún modo todos los elementos y va a estructurar. Y es que, claro, si decimos que el pensamiento de Bakhtin es dialógico y que sus personajes son autónomos, ¿qué pasa con el narrador? ¿El narrador también es dialógico y es autónomo? Si es así, de algún modo se equiparan la voz de los personajes con el narrador y pues centra el debate de que si es una actitud relativista en torno a la posición del autor entre sus obras, ¿no? Es un confusionismo, ¿no? Entonces, más bien lo que se sostiene aquí, Koshinop, es que, no, efectivamente la voz es lo que entendemos también, ¿no? Para esas alturas de nuestra formación. Quizás nos equivoquemos, pero digamos, afrontamos la hipótesis de que Koshinop entiende que es necesario un monologismo en las obras, no esto lo lee desde Bakhtin. Por ejemplo, Bakhtin dirá, ¿no? El discurso del autor que representa, el autor real, en el caso de que exista, es de un tipo fundamentalmente especial que no puede tener un mismo estatuto que el de los personajes. Precisamente en este discurso, el que determina la última unidad de la obra y su última instancia del sentido, su última palabra, por así decirlo. Entonces el narrador tiene la última palabra. Entonces no es netamente una autonomía, una homologación de fuerzas, ¿no? Para no confundirlos, digamos, de que tanto el dialogismo como el monologismo son necesarios en una obra. Pero la representación casual, digamos, la representación usual para el siglo XIX ha sido de que el monologismo del autor se representa en un monologismo de personajes, donde estos están determinados, están cerrados, este personaje tiene que morir porque sí, este otro accidentalmente tiene que desaparecer porque pues no se sustenta dentro de la configuración de ideas de una obra. Lo que más o menos propone Bakhtin es que los personajes no van a ser autodefinidos, sino que van a ser de algún modo representados en tanto ideas que están en un contexto, y en ese sentido apelan a un dialogismo, una necesidad dialógica con otros personajes. En resumidas cuentas, tanto el monologismo como el dialogismo es representado en la obra de Dostoyevsky. Y claro, este dialogismo, claro, digamos de que el genio de Dostoyevsky es sobre todo que haya dialogismo en su obra. Olvidemos un poco del debate, digamos, un modo contemporáneo, pero que sirva de introducción, ¿no? Para entender de que cuando hablamos de dialogismo en la obra de Dostoyevsky, entendemos de que hay una polifonía en su obra. Es decir, que hay una multitud de voces, voces de héroes. Por ejemplo, esta cita es buena, dice, el héroe posee una autoridad ideológica y es independiente. Se percibe como autor de una concepción ideológica propia, ¿no? El héroe es un autor, dice, o sea, el héroe está concibiendo su propia concepción ideológica. Esa es una barbaridad, ¿no? No es objeto de la visión artística de Dostoyevsky. Eh, no va a ser netamente lo que Dostoyevsky quiere, sino que Dostoyevsky está experimentando con una idea. La está poniendo en un contexto y está viendo cómo se desarrolla esa idea como un sujeto, pues, autónomo. Eh, en ese sentido, el personaje, el héroe, será el que se defina y no será el narrador el que lo define en base, pues, a situaciones conglomerativas, estructuras que lo determinarán. Entonces, es lo contrario, más bien, ¿no? Hay una carencia de estructuras y una marcada, pues, digamos, pobreza estructural que hará que esas voces estén de algún modo más predispuestas a ubicarse en umbrales o situaciones liminares en donde pues es completamente impredecible su actuar. Bien, hasta ahí los invito a darle like al video. Sé que me he detenido mucho en el debate, no he usado mucho el mouse, pero digamos que en líneas generales, el capítulo uno, la novela polifónica, tiene que apelar a la multiplicidad de voces que hay en la obra. Y obviamente esto se sustenta en un debate que pues tiene que leerlo, tiene que revisarlo y el héroe tiene que ver con esta autonomía del héroe y que no está determinado por una lógica
de algún modo unidireccional, ¿no? Sino que hay tensiones y que estas personalidades, estos héroes van a representarse de alguna manera autosuficiente, ¿no? Dentro, pues, del aparato ficcional, ¿no? Desde luego. Bueno, hasta ahí este video. Yo quisiera igual llamarlos a que haya una suscripción, un like para motivar un poco más. En todo caso, planeo subir un video, dos videos o tres videos más en torno a la obra que estoy estudiando, que es la de Bakhtin. Y espero que esto le haya servido un poco a ustedes y que cualquier consulta me la hagan llegar. Muchas gracias.